a escudriñar un poco de su palabra, de lo que Dios ha venido a hablarnos en estos tiempos. Y damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite abrir nuestras bocas para poder traer una porción de la palabra que Dios ha ido guiando para instruirnos a nosotros mismos. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el Salmo 34. Es un salmo hermoso de David. Es un salmo donde Dios nos deja ver que uno de los tantos salmos que escribió David en medio de sus procesos, en medio de sus luchas, en medio de las pruebas que le sobrevinieron. Hermoso porque siempre, bueno, en la mayoría de salmos, en la parte de arriba siempre habla de cuando él escribió el salmo, ¿no? Y en este caso lo escribió cuando estaba enfrente de Abimelech, era pues prácticamente un enemigo de él en lo natural, ¿no? Y él tuvo que mudar su semblante por, pues por no perder su vida, porque estaba enfrente del enemigo, le tocó entrar en terreno enemigo y él tuvo que mudar su semblante y hacerse pasar por loco. Entonces, vemos acá en este salmo, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Hasta ahí vamos a leer solo esos 8 versículos y vamos a degustar en su palabra lo que Dios nos quiere hablar. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, partamos de eso. Era un hombre que amaba a Dios, era un siervo que reconocía que él lo había llamado, que él lo había preparado detrás de las ovejas, que él en todo tiempo había estado con él. Aunque sabemos que cuando David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, es porque él pasaba por tiempos y él pasó por tiempos, David pasó por tiempos de angustia, pasó por diferentes tiempos, los que pasó él pasó por tiempos de oscuridad como tiempos de luz, pasó por tiempos de abundancia como tiempos de escasez, tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de victoria, pero él estaba dispuesto a bendecir a Jehová en todo tiempo, así como nosotros, porque nosotros hemos pasado por determinados tiempos. ¿Quién puede decir que no ha pasado por tiempos de enlutamiento o tiempos de oscuridad, de valle de sombra de muerte? Lo hemos pasado todos. Y aunque ha sido tiempos difíciles, sabemos que Dios ha estado con nosotros ahí. Que puede más lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Es más hermoso, más grande lo que Dios ha hecho en nosotros, que de pronto lo que podamos estar pasando. Que sabemos que si esos tiempos han venido a nuestras vidas es porque Dios los ha permitido para nuestra formación. Entonces acá decía David, bendeciría a Jehová en todo tiempo, no importaba el tiempo que le estuviera pasando. En ese tiempo él estaba pasando por tiempo de persecución. Él había tenido que huir de Saúl porque lo perseguía. Saúl tenía envidia de él y él lo perseguía y él lo que hacía era alabar a Dios. Él nunca de su boca se escuchó una queja o un despropósito hacia Dios, decir de pronto,
¿Por qué, Señor, me metiste por eso? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me metiste al desierto aún a esconderme de mis enemigos? Porque es un hombre que pasó por desierto también. Y los desiertos nosotros sí o sí los tenemos que pasar. Son necesarios los desiertos en nuestras vidas, porque en el desierto es donde nosotros vamos a mirar a Dios. En el desierto no hay nada. En el desierto no se puede sembrar. En el desierto no se puede beber agua porque no hay agua. En el desierto hay aridez, en el desierto hay sequedad, pero Dios está con nosotros. De Él es que viene el agua, de esos manantiales que Él tiene para nosotros. Nosotros es que de donde podemos tomar, es que Él quiere que nosotros lo volteemos a mirar a Él, aún en medio de nuestras pruebas, aún en medio de las luchas externas e internas que podamos tener. Él quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Acá dice, su alabanza estará de continua en mi boca. La alabanza estaba de continua en su boca, no importaba por lo que estuviera pasando. Si uno ama a Dios, hermano, si nosotros profesamos amar a Dios, debemos corresponder con ese amor. Sabemos que sí dice en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí es verdad, porque ¿qué tenemos en nosotros en el corazón? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué profesamos nosotros con nuestra boca? ¿Qué profesamos si en nuestra boca hay queja? En nuestra boca hay murmuración, hay palabras de incredulidad. ¿Qué hay? Tal vez palabras de maldición, porque no soportamos la prueba por donde Dios nos está atravesando, o es más la angustia que podemos tener que la confianza que podamos tener en Dios. Nosotros no podemos por nuestra boca de ser desagradecidos con Dios, hermanos. No podemos ser ligeros de boca. Tenemos que meditar bien en lo que Dios nos está haciendo atravesar, porque si son tiempos difíciles, sí, son tiempos de pronto donde vemos muchas cosas a nuestro alrededor, pero eso no nos debe afectar, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios fue el que nos llamó. Y así como Dios nos llamó, así como Dios nos predestinó para estos tiempos, así como Él nos tiene orando en las casas, y nos tiene clamando en las casas, Dios está con nosotros y nos va a proveer de lo que Él sabe nosotros que necesitamos. Él sabe que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada si Él no lo hace en nosotros. Por eso Él aún en estos tiempos a David lo llevaba a clamar y a poner su confianza en Él. Dice la palabra, en Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. En Dios nos gloriamos, hermanos. En Dios, es en Dios el que estemos acá reunidos, el que podamos levantar, abrir nuestra boca para orar, podamos abrir nuestra boca para dar la palabra. Sabemos que es por Él, porque nos ha dado un entendimiento, porque no nos ha dejado en oscuridad, porque podemos ver la luz, podemos ver la luz de Cristo que alumbra nuestras vidas, podemos ver, tenemos una visión, porque nos ha dado una visión, nos ha dado una visión diferente a la que tal vez podríamos ver antes de conocer de Dios, porque si vivíamos en ignorancia no podíamos ver, pero aún acá nos podemos gloriar de que estemos reunidos. Y cuánto nos gloriamos también, cuánto nos gloriamos nosotros en que nuestros hermanos se levanten para Dios, en que nuestros hermanos se vuelvan a Dios. Yo personalmente se los digo, hermanos, yo me glorio mucho, le doy tanta gloria a Dios cuando puedo ver que un joven se vuelve a Él, o una vida que estaba lejos de Él, se había apartado y ahora se vuelve a Él, se ha vuelto de sus malos caminos, se arrepiente, viene un arrepentimiento a Él, a esa vida, y esa vida se vuelve a Dios nuevamente. Eso es un gozo, es en lo que nosotros nos debemos gozar. Acá dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. O sea, si nosotros que Dios nos está llevando a esa mansedumbre,
que Dios nos está llevando a reconocerlo en todo. Nosotros nos gloriamos cuando un pecador se arrepiente, nos gloriamos cuando una persona que ha estado por mucho tiempo lejos, que estaba lejos de la casa del Padre, ha vuelto al redil de las ovejas, ha vuelto a la casa del Padre, ha vuelto a, a degustar de lo que el Padre tiene para darle. Entonces es una satisfacción muy grande, es una satisfacción, y nosotros como pueblo tenemos que estar en un mismo sentir, hermanos, en un mismo sentir. En nosotros no puede haber cabida para de pronto estar no gozosos, no, debemos estar gozosos porque un hijo de él vuelve al camino, porque un hijo de él vuelve a sus obras. Aún nosotros cuando de pronto tendemos a caer en muchas cosas y Dios viene y nos habla, y nosotros hay un reconocimiento, de decirle, eso es ser uno manso, decirle, sí, Señor, sí, yo reconozco que me falta esto, que debo dejar esto, que debo apartarme de lo que no me conviene. Entonces, el poder decir eso delante de Dios es grande, hermanos, es grande. Es grande poder tener ese reargüimiento del Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo y es lo más hermoso, que el Espíritu Santo esté con nosotros. En cuántos lugares el Espíritu Santo no se mueve, en cuántos lugares el Espíritu Santo lo dejan de un lado y no dejan que Él sea el que encamine a su pueblo, que Él sea el que dirija a su pueblo. Y en estos tiempos sabemos que si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, que Dios lo ha dejado para nosotros, para que nosotros le consultemos, para que nosotros vayamos a Él. Es una bendición, hermanos, es una bendición que Dios haya dejado el Espíritu Santo y que nosotros podamos tener esa noción, esa cordura de saber que el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Es una bendición muy grande. Por eso, dice en su palabra, engrandecer, el versículo 3, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Para nosotros acá David decía engrandecer a Jehová, era porque sabía que Dios era grande, que Dios es un Dios que no es pequeño. Nosotros muchas veces somos los que lo hacemos pequeño, muchas veces somos los que de pronto tenemos una situación, un problema y tendemos a hacer a Dios más pequeño que la situación grande, y es al contrario. Nosotros debemos estar sometiéndonos a la voluntad de Él y engrandecer su nombre en todo tiempo, darle la gloria, la alabanza a Él, no importando lo que estemos pasando, no importando, porque Él es el grande y el poderoso. Él no hay sombra de variación, Él ha sido siempre el grande, ha sido siempre va a ser el que tenga el sartén por el mango, como se dice, siempre es Dios soberano, es Dios sublime, es el Altísimo. El Altísimo. Nosotros somos simples vasijas en sus manos, somos hijos que por gracia y misericordia estamos acá. Y nosotros, Dios nos lleva en unidad, porque en la unidad Él derrama de su Santo Espíritu. Es en la unidad de que nosotros, por eso tenemos que llegar a cerrar toda brecha. No pueden haber brechas abiertas, no pueden haber portillos donde podamos, Padre, de pronto pensar que por ahí puede entrar una división. No pueden haber divisiones entre nosotros. Tenemos que amarnos por encima de lo que podamos ver, por encima de lo que Dios en su infinita misericordia nos muestra, porque Dios nos muestra muchas cosas, sí, pero somos un cuerpo y venimos todos enfermos. Acá no hay uno que pueda decir que viene sano, porque si venimos al Señor es porque llegamos necesitados de Él. Y así como necesitados, debemos tener esa convicción de que Dios nos ayuda. Y así como necesitados debemos antes humillarnos más por todos, no humillarnos solo por nosotros, humillarnos porque somos un cuerpo, porque queremos ver esa sanidad en todos, la queremos ver. Entonces debemos estar en unidad, que Dios nos quiere ver en unidad siempre.
así reuniéndonos todos, recibiendo de su palabra. Así lo quiere Dios. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. En el 4. Nosotros cuando buscamos a Dios, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Con qué intención buscamos a Dios? Debe ser con la intención correcta, ¿cierto? Lo buscamos porque le amamos. Lo buscamos porque estamos agradecidos. Lo buscamos porque queremos hallarnos fieles delante de Él, ¿cierto? Lo buscamos porque Él ha sido extremadamente bueno con nosotros. Lo buscamos porque sabemos que en Él, solo en Él nos podrá librar. Hermanos, en estos tiempos, Él es el que nos ha librado. Él es el que ha estado con nosotros. Él es el que ha dispuesto aún estos tiempos para nosotros. Y dice, busque a Jehová y él me oyó. Él me oyó, él tenía plena seguridad de que si él lo buscaba, de que si él indagaba en él, que si él estaba en la presencia de él buscándole, él le oía y lo libraba de todos sus temores. En estos tiempos él ha venido a hacer eso con nosotros. Él ha venido a meternos a las casas para que le busquemos. Él ha venido a meternos a las casas para que nuestro tiempo que tal vez invertíamos en un tiempo atrás, en otras cosas, en afanes, en ires y venires, ahora lo invertamos en Él. Estamos invirtiendo tiempo en Él y este tiempo no es perdido. Este tiempo estamos viendo las respuestas de Dios. En este tiempo Dios está inclinando su oído para escucharnos. Él está impartiendo de sus fuerzas porque estamos buscando a Él y nos está librando de esos temores, no de unos pocos, no de algunos, no de todos nuestros temores, porque todos venimos con temores al Señor. De una u otra manera con temores, el no saber qué va a pasar mañana, el no saber qué Él va a hacer en un futuro, el poder abandonarnos en sus manos, porque si nosotros buscamos a Dios, si nosotros ponemos la confianza en Él, la confianza sabemos que vamos a ser correspondidos, que las respuestas vienen de Él, que Él nos va a responder, que Él siempre ha estado para nosotros. Y dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cómo fuimos alumbrados? ¿Cómo fuimos alumbrados si Él? Podemos ver que nosotros miramos al Señor, los que ponemos la confianza en Dios, nuestros ojos son alumbrados. Ahora que también por la elección que Él hizo en nosotros, por el llamamiento que Él hizo en nosotros, pasamos de las tinieblas a la luz. O sea que ya él venía, Él ya, esos planes ya los tenía de antemano para nosotros. Que nuestros ojos no quedaran en oscuridad, sino que nuestros ojos fueran alumbrados para ver el camino que Él está, por el cual Él nos está introduciendo, porque Él nos está introduciendo por este camino donde nosotros podemos ver que Él es nuestra guianza, que Él es el que nos alumbra el camino, Él, que no hay más ceguera en nosotros, porque donde hay luz no puede haber ceguera, porque donde hay luz no puede haber parte para la oscuridad, no puede haber parte para que nosotros vivamos en tinieblas. Y esto nos habla de que todo lo oscuro en nosotros, toda tiniebla tiene que huir de nuestras casas, de nuestras vidas. Los que miraron a Él, los que confiaron en Él, los que pusieron su mirada en Él. Cuando Pedro puso su mirada en Él para caminar por las aguas, caminó. Pero cuando quitó la mirada de Él, se hundió. Y eso es lo que Dios quiere. Siempre, siempre la luz de Dios va a estar en nosotros cuando lo miramos. Siempre la luz de Él va a estar en nosotros cuando en medio de nuestras pruebas, en medio de todo lo que podamos estar atravesando,
Ponemos la mirada en Él, la confianza en Él, confiamos, Señor. Yo no sé qué tú estás haciendo, pero yo confío en ti. Yo no sé por qué me estás atravesando por esta prueba, Señor, pero yo sé en que Dios he creído y hasta dónde tú me has traído. Y hasta donde tú me has traído, no he sido avergonzado, no he sido avergonzada, porque sus rostros no fueron avergonzados. Porque si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros ponemos todo, nos abandonamos en sus manos, Él no nos va a dejar en vergüenza. Hermanos, Él no nos deja en vergüenza, hasta el día de hoy no nos ha dejado en vergüenza. No nos ha dejado en vergüenza. Y ese poner la mirada en Él también es que nosotros nos dejemos limpiar, dejemos que Dios obre, nosotros no metamos la mano ni siquiera nosotros mismos. Señor, si tú me pides que yo deje esto, lo voy a dejar porque te amo y porque tengo mi mirada en ti y porque sé que tú quieres lo mejor para mí, y si tú lo has querido así, pues voy a aceptar tu voluntad. Entonces Dios nos habla acá de que nosotros no seremos avergonzados porque tenemos la confianza en Él, porque sabemos que Él es nuestro Dios. Sabemos que Él nos llamó. Mira, hermanos, si Él nos llamó es porque Él sabe que Él es el que nos va a equipar, Él es el que nos está enseñando, Él es el que nos está instruyendo como lo hizo. Él lo hizo cuando en Mateo 10 habla de la elección de los 12 discípulos. Él ahí dice que él llamó a sus discípulos, los llamó a ser discípulos y les dio autoridad. Y sabemos que esa autoridad, para poder tener esa autoridad, tiene que haber primero un quebrantamiento. Lo sabemos, Dios no lo ha hablado y no lo ha venido hablando a través de todo este tiempo. Es necesario que por medio de ese quebrantamiento que haya en nuestras vidas, haya una humillación profunda, un reconocimiento profundo de que sin Él nosotros no podemos, y podamos decirle: Señor, quita de nosotros, desarraiga todo lo humano, todo lo que traemos de nuestras vidas pasadas, porque sí traemos muchas cosas de nuestra vida antigua, sembramos mucho para el pecado. Hay algunos que de pronto sembraron menos, pero hay algunos que sembramos lastimosamente más. Pero que Dios tenga la plena convicción de que esa obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la terminará. Y que Él sabe a quién llama. Si él nos llamó es porque Él sabe que nosotros que nosotros nos podemos esforzar más, porque Él nos dice, si Él nos habla que nos esforcemos, es porque realmente necesitamos esforzarnos más, necesitamos esmerarnos más, darnos más en Él, y Él mismo se encargará de equiparnos, Él mismo se encargará de darnos lo que necesitamos, pero mientras que le busquemos y mientras que pongamos la mirada en Él, porque muchas veces, lastimosamente, por las pruebas nos dejamos turbar, o por las pruebas nos dejamos angustiar y quitamos la mirada de Él. Y cuando quitamos la mirada de Él, vienen muchas cosas, vienen desastres. Entonces Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Ese poner la mirada es creer en Él también. Es creer en que Él está con nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros, así nosotros no nos parezca en el momento. Nos parezca, pero no, es que yo pienso que es así, no, que ya dejemos toda obstinación, todo orgullo, porque es muchas veces el orgullo, la obstinación que no nos dejan avanzar, que podamos decirle: Señor, sí, este orgullo ya no lo quiero más, no quiero andar más con este orgullo, no quiero andar más con esta altivez que tanto daño me ha hecho, me ha traído hasta enfermedad, porque muchas veces el orgullo trae muchas cosas, hermanos, trae amargura, esa amargura trae enfermedad, y nosotros no podemos seguir iguales a como comenzamos, no podemos, tenemos que renunciar a muchas cosas. Es necesario que renunciemos. Cuando nuestros ojos son alumbrados, viene una visión de Dios a nosotros, viene la visión de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nuestros ojos son alumbrados, son entendidos,
Hay entendimiento en nosotros, que Él nos quiere hacer el bien, que Él quiere un cuerpo sano, un cuerpo nutrido en Él. Él lo quiere así, hermanos. Y dice en su palabra, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó, ¿cuál es el 6? Este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, decía este pobre porque él se hizo pobre, se bajó. Él se bajó y no, antes no vino con arrogancia, Dios, no vino con autosuficiencia, porque no podemos venir. Dice la palabra que a los altivos los mira de lejos, pero a los humildes Él los levanta y los exalta. Entonces, cuando dice este pobre, es pobre en espíritu, es un pobre. Dice, bienaventurados, Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Entonces, si Dios nos deja esas bienaventuranzas, no están escritas ahí por estar escritas, es porque Dios nos está llevando a que cada vez nos humillemos, a que cada vez reconozcamos la condición de donde Dios nos ha sacado y hasta donde Dios nos ha traído y hasta donde Dios nos va a llevar, porque nos va a llevar a una humildad, hermanos, aquel que quiera, porque Él no va a obligar a nadie. Él no va a obligar a nadie, hermanos, Él no lo va a hacer. Esto es voluntario, pero aquellos entendidos entenderán, dice la palabra, los entendidos entenderán, y si nosotros estamos siendo entendidos, pues nos vamos a humillar, y si estamos siendo entendidos, pues nos vamos a meter aún en ayuno. Hay cosas como lo oraba la hermanita Marta, como lo oraba Martica, decía que hay géneros que no salen, sino con oración y ayunos. Hay cosas que vienen muy arraigadas de nuestros antepasados, hay cosas que son supremamente arraigadas que solo por medio de la oración y el ayuno van a salir. Por eso, si nosotros no somos pobres en espíritu, si nos falta humildad, si nos falta mansedumbre, metámonos en un ayuno con Dios y pidámosle es que se rompa, que Él quebrante todo ese orgullo que ha venido de generación en generación, que Él quebrante todo lo que no nos deja ser pobres y mansos delante de Él, porque hay muchas cosas que se tienen que romper, sí o sí en estos tiempos, hay muchas cosas que se tienen que romper para poder llegar a esa estatura del varón perfecto, para poder llegar a esa madurez a la que Dios nos quiere llevar. El hombre sabio se sabe humillar. David era un hombre que se sabía humillar delante de la presencia de Dios. Y Dios busca que nosotros seamos pobres en espíritu, humildes, sencillos, como lo fue el Señor Jesucristo. El que se humilla pide perdón, reconoce su condición, no se justifica. No podemos. ¿Quién se puede justificar delante de Dios, hermanos? ¿Quién se puede justificar? Nadie de nosotros, ninguno de nosotros nos podemos justificar, porque nosotros merecíamos el pago por nuestros pecados, lo merecíamos. El Señor Jesucristo no lo merecía. Él se dio por nosotros, Él se dio, y solo por Él somos justificados, fuimos justificados y somos justificados. Él busca que nosotros tengamos un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado siempre, miren, no importando si estamos pasando o no pasando por pruebas, porque hay tiempos de prueba, hay tiempos donde sentimos pues que no hay pruebas, pero cuando vienen esas pruebas, humillados, y cuando no también, porque muchas veces tendemos a acomodarnos, hermanos, y tendemos a acomodarnos y pedirle al Señor que nosotros no estemos, preferible que nos sacuda y que no estemos acomodados, porque muchas veces el acomodamiento nos trae muchas cosas, como lo que pasó con David, cuando él no fue a la guerra, él se acomodó. Él se acomodó cuando él tenía que estar en la guerra. Por no estar en la guerra, por estar ocioso, por estar en su cama durmiendo, él se levantó, miró por la ventana y ¿qué vio?
por los ojos entró el deseo de ver a Betsabé, y la codició y la deseó. Y por lo que le pasó a él en ese momento, por estar cómodo, por buscar la comodidad, por no negarse a su carne, pasó eso. Vino como esa parte de pronto donde él no quiso haber pasado eso, porque le vinieron consecuencias fuertes, y no solo para él, sino para sus generaciones. Entonces es tiempo donde nosotros no podemos acomodarnos. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Ser esos hombres que nos humillamos delante de la presencia de Dios, reconociendo que le necesitamos siempre, porque como siempre, siempre le necesitaremos, siempre, 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 en todo momento para estar alertas, en todo momento para estar mirando, porque el diablo asedia, hermanos, porque el diablo no se queda quieto, porque él quiere venir de una u otra manera a hacer que nosotros nos salgamos del propósito. Aún la carne, que es el peor enemigo que nosotros tenemos. A veces pensamos, sí, hay enemigos exteriores, sí, pero el peor enemigo que nosotros tenemos es la carne, hermanos, porque esa carne se quiere levantar muchas veces, se quiere venir a que nosotros le demos más rienda suelta a la carne y no al espíritu, cuando es lo contrario. Si estamos en la presencia de Dios, si estamos buscando de Él, la carne va a menguar, sí o sí va a menguar. Bueno, y la única manera en que Dios nos oye es teniendo una actitud de humillación delante de Él. Reconociendo que no tenemos nada, hermanos, no tenemos nada. ¿Qué tenemos en esta tierra? Nada, nada tenemos en esta tierra. Dios nos está haciendo desaprender, nos está haciendo despojarnos de todo lo de la tierra, que ya no tengamos como ese amor, ese apego por lo terrenal. Nos está desapegando de todo lo que vemos. Nos está haciendo ver lo más importante en estos tiempos, que es buscarle a Él. Y también el que es pobre en espíritu es el que toma esa actitud de humillación y no viene a Él con exigencias. No podemos venir con exigencias delante de Dios. No podemos venir a decirle, Señor, pero mira esto, no entiendo esto, pero ayúdame, Señor. No hemos venido con esa actitud altiva y de pedirle y pedirle y pedirle. No. Debemos venir con una actitud mansa. Debemos pedir con ese espíritu quebrantado delante de Él, con un espíritu de necesidad, de que le necesitamos de Él, que sin Él no subsistimos, sin Él no vivimos, no respiramos. Si no fuera por Él, no estaríamos acá. Si no fuera por Él, no estaríamos cuerdos aún, estaríamos tal vez en otro lugar haciendo otras cosas indebidas en este mismo momento, pensando más en darle rienda suelta a nuestra carne, porque si no estuviéramos en Él estaríamos verdaderamente perdidos, estaríamos en oscuridad, pero Él nos ha mostrado su luz. Él nos ha mostrado su luz y debemos ser agradecidos con Él, agradecidos en todo tiempo, venir con acción de gracias, aun por lo que no tenemos. Venir con acción de gracias, tener contentamiento con lo que Él nos ha dado, tener contentamiento, porque Él nos está llevando a ver que Él es más que suficiente en nosotros, que Él, solo Él, su presencia nos basta. Su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, lo que Él nos ha de añadir, amén. Y lo que no tenemos no importa, porque Él sabe, Él aún conoce lo que nosotros necesitamos. Dice en su palabra que Él a las aves del cielo les da su alimento, cuanto más a nosotros que somos sus hijos, que nosotros no estemos más preocupados por eso, sino buscar, por estar a cuentas con Él en estos tiempos. Miran los tiempos como van corriendo, hermanos. Los tiempos van corriendo, ¿qué hace que fue diciembre? Ya estamos en junio, ya estamos terminando junio. Otra vez y vamos a comenzar julio. Esta es una señal indubitable
No se puede negar esta señal de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Debemos preocuparnos más por lo celestial, por las cosas de arriba, mirando, teniendo la mirada a las cosas de arriba que en las cosas terrenales, porque esto va a perecer, hermanos. Sí, sabemos que Dios nos va a sostener hasta el día que partamos de esta tierra. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero en lo que más nos debemos fundamentar en estos tiempos es en buscar la palabra de Él. Entonces, continuamos con bueno, y lo libré de todas sus angustias. Quería enfatizar ahí un poco porque todos pasamos por angustias de una u otra manera. Todos hemos pasado por momentos de angustia, y hasta el Señor Jesucristo lo pasó. Él tenía angustia cuando él fue, él sabía que llegaba su hora para ser entregado, para que él fuera colgado de ese madero y él fuera crucificado por amor a nosotros. Él pasó tiempos de angustia, pero ¿qué hizo él? Él fue a Dios. Ese es el mayor ejemplo. Acá David también, en sus tiempos de angustia, siempre fue a Dios, siempre esperó pacientemente en él. Es que cuando estamos en angustia, nosotros, ahí Dios nos está formando también la paciencia, hermanos. También él habla de que nosotros tenemos que ser pacientes y esperar en Él y no meter nosotros la mano y tomar de pronto decisiones en nuestras fuerzas que después nos van a acarrear muchas cosas. Entonces, cuando habla de angustia, es que aún en esos tiempos de angustia que Él pasó, Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí, lo libró, lo guardó de pronto de hacer cosas malas. ¿Pero por qué? Porque Él clamó a Dios. Él clamó a Dios, él buscó en Dios, él no buscó en el hombre, él no buscó en sus propios consejos, sino buscó, Señor, ¿tú qué me dices al respecto de esto, Señor? ¿Qué hago en esta situación? Muéstrame, Espíritu Santo, porque nos dejó al Espíritu Santo también. Él nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros no lo dejemos a un lado, no, sino que busquemos la guianza, la dirección en el Espíritu Santo. Entonces Dios nos habla claramente acá y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo que está con nosotros. Él es el que está intercediendo ante el Padre por nosotros. Es Él es el que nos defiende. Él, a los que le temen. Y esa palabra temor encierra muchas cosas. Esa palabra temor dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Si nosotros tememos a Dios, si nosotros verdaderamente tenemos un respeto por Dios, no vamos a hacer cosas de las cuales nos podamos arrepentir, ni siquiera con nuestra boca vamos a hablar cosas sin despropósito, vamos a temer a Dios y vamos a callar por amor a Dios, por temor a Dios, porque sabemos que los siervos y siervas que no han temido a Dios, los siervos y siervas que no ha habido ese temor a través de su palabra, ¿cómo les ha ido, hermanos? ¿Cómo les ha ido? Los que se han apartado de Él, los que no tienen ese temor reverente de que es Dios, de que Él lo ve todo, que a Él no le podemos mentir, que a Él no podemos venir con apariencia, porque no podemos venir con apariencia en Él, que delante de Él nos tenemos que desnudar, que delante de Él tenemos que decirle, Señor, aquí estoy, tal como soy, mírame, sí, tengo mis luchas, tengo mis debilidades, Señor, pero aquí estoy, te quiero servir, aquí estoy, quiero que tú hagas una vasija nueva de mí, así decirle al Señor. Venir con ese temor delante de su presencia siempre. Y dice que Él nos defiende. En estos tiempos lo hemos visto como Él ha acampado alrededor nuestro, de nuestras familias. Hemos visto cómo la enfermedad no ha tocado nuestras casas. Hemos visto cómo Él nos ha librado de tantas cosas, hermanos. Él nos ha defendido porque nos ama, porque Él sabe que nosotros
estamos buscando de Él, que no estamos buscando de pronto una posición, que no estamos buscando de pronto ganar adeptos o que alguien nos mire, no, que estamos buscando es que Él esté complacido, Él esté agradado con nosotros, que Él siempre sea el centro de nuestras vidas, que Él siempre sea el que nosotros lo glorifiquemos, lo honremos, todo sea para la alabanza de su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Y así, como dice su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que siempre haya ese temor, que siempre haya ese temor en nosotros de buscarle, ese temor de estar en su presencia, de respeto a Él, de conocer cómo es Él, de que nos debemos a Él, de que es por Él y para Él que fueron creadas todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Que nosotros, por gracia y misericordia, somos pueblo de Él, que por gracia y misericordia Él puso la mirada en nosotros, puso esa mirada y asimismo poder orar por aquellos que no han llegado, poder orar por aquellos que no han entendido, poder orar por aquellos que se han salido de su propósito, pero que sabemos que son hijos y que tarde que temprano Él los va a traer. Pero Él nos quiere orando, Él nos quiere clamando a Él nos quiere no solo clamando por lo a escudriñar un poco de su palabra, de lo que Dios ha venido a hablarnos en estos tiempos. Y damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite abrir nuestras bocas para poder traer una porción de la palabra que Dios nos ha ido guiando para instruirnos a nosotros mismos. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Salmo 34. Es un salmo hermoso de David. Es un salmo donde Dios nos deja ver que uno de los tantos salmos que escribió David en medio de sus procesos, en medio de sus luchas, en medio de las pruebas que le sobrevinieron. Hermoso porque siempre, bueno, en la mayoría de salmos, en la parte de arriba siempre habla de cuando él escribió el salmo, ¿no? Y en este caso lo escribió cuando estaba enfrente de Abimelech, era pues prácticamente un enemigo de él en lo natural, ¿no? Y él tuvo que mudar su semblante pues por no perder su vida, porque estaba enfrente del enemigo, le tocó entrar en terreno enemigo y él tuvo que mudar su semblante y hacerse pasar por loco. Entonces, vemos acá en este salmo, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre, a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Hasta ahí vamos a leer solo esos 8 versículos y vamos a degustar en su palabra lo que Dios nos quiere hablar. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, partamos de eso. Era un hombre que amaba a Dios, era un siervo que reconocía que Él lo había llamado, que Él lo había preparado detrás de las ovejas, que Él en todo tiempo había estado con Él. Aunque sabemos que cuando David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, es porque Él pasaba por tiempos y
Él pasó por tiempos, David pasó por tiempos de angustia, pasó por diferentes tiempos, los que pasó él pasó por tiempos de oscuridad como tiempos de luz, pasó por tiempos de abundancia como tiempos de escasez, tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de victoria, pero él estaba dispuesto a bendecir a Jehová en todo tiempo, así como nosotros, porque nosotros hemos pasado por determinados tiempos. ¿Quién puede decir que no ha pasado por tiempos de enlutamiento o tiempos de oscuridad, de valle de sombra de muerte? Lo hemos pasado todos. Y aunque ha sido tiempos difíciles, sabemos que Dios ha estado con nosotros ahí. Que puede más lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Es más hermoso, más grande lo que Dios ha hecho en nosotros, que de pronto lo que podamos estar pasando. Que sabemos que si esos tiempos han venido a nuestras vidas es porque Dios los ha permitido para nuestra formación. Entonces acá decía David, bendeciría a Jehová en todo tiempo, no importaba el tiempo que le estuviera pasando. En ese tiempo él estaba pasando por tiempo de persecución. Él había tenido que huir de Saúl porque lo perseguía. Saúl tenía envidia de él y él lo perseguía y él lo que hacía era alabar a Dios. Él nunca de su boca se escuchó una queja o un despropósito hacia Dios, decir de pronto, ¿por qué, Señor, me metiste por eso? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me metiste al desierto aún a esconderme de mis enemigos? Porque es un hombre que pasó por desierto también. Y los desiertos nosotros sí o sí los tenemos que pasar. Son necesarios los desiertos en nuestras vidas, porque en el desierto es donde nosotros vamos a mirar a Dios. En el desierto no hay nada. En el desierto no se puede sembrar. En el desierto no se puede beber agua porque no hay agua. En el desierto hay aridez. En el desierto hay sequedad. Pero Dios está con nosotros. De Él es que viene el agua, de esos manantiales que Él tiene para nosotros es que de donde podemos tomar, es que Él quiere que nosotros lo volteemos a mirar a Él, aún en medio de nuestras pruebas, aún en medio de las luchas externas e internas que podamos tener. Él quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Acá dice, su alabanza estará continua en mi boca. La alabanza estaba de continua en su boca, no importaba por lo que estuviera pasando. Si uno ama a Dios, hermano, si nosotros profesamos amar a Dios, debemos corresponder con ese amor. Sabemos que sí dice en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí es verdad, porque ¿qué tenemos en nosotros en el corazón? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué profesamos nosotros con nuestra boca? ¿Qué profesamos? Si en nuestra boca hay queja, en nuestra boca hay murmuración, hay palabras de incredulidad. ¿Qué hay? Tal vez palabras de maldición, porque no soportamos la prueba por donde Dios nos está atravesando, o es más la angustia que podemos tener que la confianza que podamos tener en Dios. Nosotros no podemos por nuestra boca de ser desagradecidos con Dios, hermanos. No podemos ser ligeros de boca. Tenemos que meditar bien en lo que Dios nos está haciendo atravesar, porque si son tiempos difíciles, sí, son tiempos de pronto donde vemos muchas cosas a nuestro alrededor, pero eso no nos debe afectar, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios fue el que nos llamó. Y así como Dios nos llamó, así como Dios nos predestinó para estos tiempos, así como Él nos tiene orando en las casas, nos tiene clamando en las casas, Dios está con nosotros y nos va a proveer de lo que Él sabe nosotros que necesitamos. Él sabe que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada si Él no lo hace en nosotros. Por eso él aún en estos tiempos a David lo llevaba a clamar y a poner su confianza en Él. Dice la palabra, en Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán.
En Dios nos gloriamos, hermanos. En Dios, es en Dios el que estemos acá reunidos, el que estemos, podamos levantar, abrir nuestra boca para orar, podamos abrir nuestra boca para dar la palabra. Sabemos que es por Él.